Buenos días, mi nombre es Porfirio Neira y hoy vamos a hablar sobre análisis de la situación actual que corresponde al curso de proyectos de mejora. El objetivo del capítulo: al finalizar la sesión, el estudiante está en la capacidad de comprender el análisis de la situación actual del proyecto de mejora, analizar la causa raíz y vamos a revisar el diagrama de Ichikawa. El contenido, básicamente el contenido dice lo mismo: análisis de la situación actual, el diagrama de causa-efecto, definir un conjunto de causas raíz que generan el problema, el efecto en este caso. Entonces gran parte del contenido también trata sobre el problema. La competencia: usar el diagrama de causa-efecto para identificar las causas del problema. La unidad de formación: análisis de la causa raíz. Bueno, ¿en dónde estamos actualmente? De acuerdo a nuestro esquema, ya vimos el plan del proyecto de mejora. Vamos a desarrollar ahora el siguiente punto, que es análisis. A ver, vamos viendo, este color me parece interesante, el análisis de la situación actual. Entonces vamos a este punto. Entonces, es parte del capítulo 3. Nos faltaría efectuar varios diagramas. En realidad aquí hay una variedad de tipos de diagramas para analizar la situación actual. Antes de comenzar esta unidad, vamos a partir de este diagrama de flujo para realizar con éxito el análisis de la situación actual. ¿Qué hacemos primero? Vamos a hacer un diagrama de procesos. Realizamos un diagrama de Ichikawa. Aquí vamos a diferenciar el diagrama de Ichikawa por hecho o por fenómeno. Realizar un diagrama de Pareto. Posterior a esto ya podemos hacer una encuesta aquí en el punto intermedio. Hacemos una encuesta y luego hacemos un diagrama de Pareto para descartar posteriormente cuál es en realidad la causa raíz que ocasiona el problema, y otra vez vamos a hacer un diagrama de Ichikawa. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan? En la clase anterior yo les había dado un título. Entonces, para en la parte del marco teórico, la parte más importante del marco teórico son las bases teóricas también. Entonces aquí hay algunas variables que tenemos que investigar un poquito más. Por ejemplo, qué cosa es un plan, cuáles son los tipos de planes, qué cosa es mantenimiento. Entonces, utilizando el estilo APA, vamos a hacer referencia de dónde extrajemos ese marco teórico. Habrá diferentes tipos de mantenimiento. Una de ellas es el mantenimiento preventivo. Entonces aquí hablamos de diferentes tipos de mantenimiento. ¿Qué cosa es reducir? Cuando hablamos de reducción o reducir, ¿en qué casos se producen? Aquí podemos hablar de diferentes tipos de reducción, estrategias para reducir. Vamos a hablar también de la interrupción. ¿Qué cosa es una interrupción? Perfecto. Entonces tenemos que diferenciar también aquí el concepto actividad. ¿A qué se denomina una actividad? Ya está. Entonces, en la clase anterior habíamos diferenciado estos dos conceptos sobre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, el marco o las bases teóricas deben tener bien en claro esto de plan, mantenimiento, qué es tipos de mantenimiento, preventivo, etc. Dentro de uno de los análisis de causa raíz que genera el problema,
Vamos a analizar el método de Ichikawa. En esta parte del análisis de la situación actual se debe analizar las causas raíz. Entonces, cuando hablamos de causa raíz estamos hablando de por qué ocurre el problema que hemos detectado. Uno de los métodos que utiliza en el método de proyectos no solamente es esta, sino vamos a tener una variedad de tipos de métodos, técnicas para ver esto del análisis de la causa raíz. El diagrama de Ichikawa se conoce también con el nombre del diagrama de espina de pescado, el diagrama causa-efecto, el diagrama de las 7 M's también. La herramienta fue concebida por el licenciado en química, el doctor Kaoru Ichikawa, en el año 1943, quien fue un experto en una parte de la estadística que se llama control de calidad. El diagrama de causa-efecto es una herramienta que puede resultarnos tremendamente útil en el análisis del problema. Entonces aquí vamos a resaltar esto. Entonces cuando tenemos ahí algún problema, entonces podemos partir de la lluvia de ideas, especialmente si sabemos combinarla con otras herramientas. Perfecto. Entonces tenemos que combinar siempre. ¿De dónde se origina esto del diagrama causa-efecto? Se va a originar de el planteamiento de una lluvia de ideas, del brainstorming, o de los 5 porqués que utilizó Ichikawa en Toyota. El diagrama de Ichikawa se plantea en el año 1943 en la Universidad de Tokio. Se le denomina también el diagrama de la espina del pescado. Las 7 M's, en algunos libros están como 6 M's, pero eso es referencial nada más. Porque en algunos diagramas podemos usar no necesariamente 6, 7 M's, sino podría partir de otra causa también. Podrían tener 4 o 5 causas. Esta técnica intenta localizar fundamentalmente las causas que provocan un efecto concreto. Estas se suelen agrupar en bloques. Cuando las ideas son bastantes, entonces ya no utilizamos el diagrama de Ichikawa, sino vamos a usar un diagrama de afinidad y las que van a estar organizadas en bloques. En otro video le voy a compartir lo del uso de el diagrama de afinidad. Y así el análisis que se puede realizar de uno de estos diagramas es el más sencillo. Una de sus características es la versatilidad, ya que se puede aplicar a múltiples situaciones. ¿Perfecto? Entonces podemos aplicar en varias áreas encima. ¿En qué consiste el método de Ichikawa? Vamos a seleccionar el problema que le estamos llamando aquí el efecto que queremos controlar. Perfecto. Entonces ese va a ser la línea, la más importante, el tronco del diagrama, del cual partirán las causas que actúan sobre dicho efecto. Entonces en la figura posterior, en la figura 4.2, estas causas serán, en algunos casos vamos a considerar, mano de obra, materia prima. Entonces vamos viendo aquí, todas empiezan con M, ¿no? Maquinaria, mercado, métodos, medio ambiente, metrología, vamos a medir también ahí. Entonces todas ellas empiezan, por eso que algunos le llaman también el diagrama de las 7M. Perfecto. Ya está. Entonces vamos a completar esto de medio ambiente y metrología. Entonces todas ellas empiezan con M. En la rama correspondiente a cada causa iremos agrupando aquellas que dan lugar al efecto. Entonces ya saben que el efecto es el problema, el efecto considerado. Estas causas pueden obtenerse de una tormenta de ideas, la lluvia de ideas.
Entonces se reúnen ahí con el administrador, con los expertos de la empresa que conocen, están en el día a día en la empresa, para ver ahí el proceso, algún problema. Entonces, ¿por qué ocurre? Entre el personal afectado, ¿ya? Donde vamos a realizar nuestras prácticas. Entonces, ¿y en qué área? Tengo que ubicarme en qué área voy a hacer mi proyecto de mejora. Por último, las causas se deben ordenar en función a la importancia. Entonces, hay algunas causas que de repente no son muy preponderantes en el problema, las podemos ir eliminando también. ¿Qué tiene respecto al efecto que estamos analizando? El diagrama de la figura 4.2 es esta de acá, donde yo tengo aquí el problema. Entonces la apariencia que tiene es un pescado, que aquí no se parece a un pescado. Entonces las causas principales son estas: materia prima, método, medio ambiente, mano de obra, maquinaria, metrología, mercado. Veamos algunos ejemplos. Estos ejemplos parten también de lo que han desarrollado sus compañeros que ya ahora son exalumnos. El título del proyecto es esta: implementación de Lean Manufacturing en el proceso de lavado de la quinoa para la optimización de mermas de quinoa orgánica. Perfecto. Entonces aquí vamos a resaltar también estos términos. Lean Manufacturing. Entonces, en su marco teórico tienen que estar bien establecidos estos conceptos. Proceso, ¿qué cosa es un proceso? La quinoa, habrá diferentes tipos de quinoa también. El marco conceptual también tiene que estar bien claro. ¿Qué cosa es una merma? Y cuando hablamos de merma de quinoa, ¿cuándo vamos a optimizar? Habrá diferentes tipos de optimización también. ¿Sí? Habrá tipos de procesos. ¿Qué cosa es en sí Lean? Hay varios términos que se asocian con Lean. Lean Six Sigma, Lean Manufacturing. Y así tenemos varios términos que ahora utilizan Lean. El diagrama que plantea en este proyecto es el siguiente. Aquí tenemos el problema. ¿Por qué no se puede controlar las mermas de quinoa en el proceso de lavado? Entonces se está planteando una especie de una pregunta. Por el método de trabajo, máquinas y herramientas, mano de obra, medio ambiente, materia prima, medidas. Entonces vemos aquí que son 6. Las 6M serían en este caso, ¿no? Entonces lo que nos comentaba aquí la señorita que ha realizado este proyecto es falta ahí, por ejemplo, las mallas, ¿no? Falta de mallas finas en el desembocado en el proceso de lavado. Entonces hay bastante residuo en el lavado de la quinoa, que muchas veces produce esta obstrucción también, la obstrucción en el paso del desagüe en la planta. El desembocado del lavado de la quinoa va de frente al desagüe, obviamente que se va a estancar ahí la tubería del desagüe. Entonces para ello lo que plantean ahí es cómo diseñar también una malla acá, una malla para que solamente se vierta en el desagüe el líquido, más no la materia sólida, ¿ya? Entonces el método de trabajo, está analizando aquí el método de trabajo: falta de mejora continua en el proceso, falta de método de trabajo para el control de mermas, falta de equipos que controlen las mermas de la quinoa, falta de compromiso de parte del personal en la parte de mano de obra, falta de innovación de parte del jefe de planta, falta de capacitación, personal poco comprometido. El 28% de los operarios tienen desconocimiento de mermas. ¿Y de dónde se originó este dato? El 28%. Obviamente que antes de
de colocar este dato, se hizo posiblemente una encuesta y se pudo determinar el 28%, ¿ya? De todos los trabajadores o algunos trabajadores que intervienen en la muestra, de la cual nos arroja un 28% de estos operarios desconocen el, el término de que estamos hablando ahí, mermas. En ejemplo 2, el título, plan de estudio del suero dulce como bebida energizante para minimizar el impacto ambiental en la planta quesera Las Torres del proyecto Pradera. Perfecto, igual podemos ir identificando algunas palabras que tienen que estar bien claro en el proyecto, como nuestro marco conceptual, en las bases teóricas también, qué cosa es, por ejemplo, bebida, qué es bebida energizante, qué tipos de bebida existen. Otra habla también sobre el suero, perfecto, qué tipos de suero existen. Aquí nos habla de un suero especial, que es un suero de dulce. Ahora, ¿cómo vamos a minimizar el impacto? ¿Habrá alguna estrategia para minimizar el impacto? Luego hablamos aquí de eh, a ver, el plan, por ejemplo. Habrá diferentes tipos de planes, etcétera, ¿ya? Entonces, estos conceptos tienen que estar bien definidos como parte del marco teórico y marco conceptual. Su diagrama de Ichikawa, el problema, el desperdicio del suero de queso que la planta en la planta de producción. Entonces está considerando aquí el método, los materiales, mano de obra, medio ambiente, la tecnología, documentos. Y vamos armando nuestras subcausas en cada una de estas causas. Entonces al final tenemos que determinar realmente cuál de ellas influye más en el problema. Entonces para eso más adelante utilizamos el diagrama de Pareto. El diagrama de causa-efecto, esto lo saqué del libro, de un libro, el efecto para el ejemplo de la falla en motores. Entonces, en realidad el diagrama de causa-efecto se puede aplicar en varias áreas. Aquí el problema es la falla de motores y está clasificando en 4 causas principales relacionadas a materiales, personas, equipos, métodos. Dentro de materiales habrá unas subcausas, por ejemplo, dice ahí el desgaste de herramientas, inadecuadas herramientas, los planos ya están obsoletos, ¿qué más? Los planos son confusos, y así, vamos analizando estas subcausas y algunos que tienen otras subcausas, ¿no? Perfecto. Entonces, para eso utilizamos el diagrama. Bueno, se puede tener ahí muchas aplicaciones del diagrama de Ichikawa. Para encontrar el diagrama de Ichikawa y hacerla online o en línea, he encontrado aquí una aplicación. Entonces le estoy compartiendo aquí el link. Si tienen ahí una aplicación instalada en su celular, va a acceder rápidamente. Le estoy agregando ahí el código QR. Vamos a hacer una pequeña práctica de estas herramientas. Muchas de ellas están diseñadas en Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos a este lado? Bueno, la versión está en inglés, pero interesante la aplicación. Vamos a tener los gráficos de control de calidad, tengo el histograma de frecuencias, el diagrama de Pareto, está el diagrama de Ichikawa. Justamente cuando ustedes quieran buscar alguna plantilla, vamos a buscar ahí el Fishbone diagram, que es el diagrama de Ichikawa. Análisis de sistema de medición,
herramientas de minería de datos, herramientas estadísticas y tenemos un asistente para diagramas. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica de esto. Yo había accedido aquí a una página de internet, que ya la tengo listo aquí el link. Cuando uno presiona Enter, automáticamente aquí va a acceder a la aplicación. Perfecto, yo tengo aquí dos plantillas que he bajado también del diagrama de Ishikawa. Perfecto, entonces ahí está. A ver, vamos, de paso que va ingresando, se está yendo un poquito lento esto de internet. Vamos, yo le voy a mostrar aquí estos dos diagramas. Una es esta, la más sencilla vendría a ser esta, ¿no? Que solamente ustedes tendrían que copiar ahí cuáles son las causas. Ya la plantilla está hecha, que me pide el nombre del proyecto o el nombre del proceso, la fecha en la que estamos haciendo, quién la ha preparado por algunas notas, ¿ya? Desarrollo, materia, vamos bajando un poquito más abajo, y que tengo, esta plantilla está diseñado en Excel. ¿Cuál es el problema? Simplemente ustedes la tienen que escribir aquí, la redactan. Ya he detectado el problema y vamos aquí, las medidas, máquinas y equipos, métodos, personas, vamos escribiendo, y las causas simplemente la detallamos ahí. Falta de capacitación, pongamos, ¿sí? La escribimos nada más, falta de capacitación. En algunos casos posiblemente sea un poquito extenso el texto, entonces la podemos ir ampliando también, no hay ningún inconveniente en eso. Ya, y como ya todo está diseñado, tengo aquí una subcausa que la escribo, falta de capacitación. ¿Por qué ocurre esto? Entonces la vamos detallando. Ahí está mejor. Perfecto. Entonces vamos, tengo otra plantilla, este está más bonito, nos plantea ahí, nos dice el generador de el diagrama de Ishikawa. Bienvenido a esta es la página freequality.org. De ahí la pueden visitar también esta dirección, este URL. El generador de diagrama de Ishikawa versión 2.0, siguiendo los 4 simples pasos, permite analizar e identificar en forma gráfica con el incremento de detalles relacionadas a las causas potenciales del problema. Perfecto, entonces, ¿a qué se refiere? Nos está hablando de estos 4 pasos. El paso 1, el problema, las categorías de las causas. Estas son las especificaciones de las causas, las subcausas. Entonces, le damos un clic y vamos detallando, vamos escribiendo ahí cuál es el problema. ¿Listo? Yo ya le escribí aquí, desperdicio del suero de queso. Perfecto, ¿ya? Entonces vamos otra vez a la parte de arriba. Esta es una plantillita, las causas de las categorías. Entonces, ¿qué te va a pedir aquí en el segundo paso? A ver, el primer paso me parece que no ha concluido, entonces finish, finalizamos. Vamos al paso número 2. Y yo le había cambiado aquí personas, medidas, documentos, desarrollo, sistemas, etcétera. ¿Ya? Entonces, finalizamos este paso y vamos al tercero. En el tercero ya son las subramas que tengo ahí dentro de personas, y estas serían las subcausas. Una vez que completamos todo esto, esto está interesante. Entonces ya no tenemos que estar ahí diseñando. Hay infinidad de plantillas. Ustedes la tienen que buscar en internet. Entonces vamos a encontrar ahí varias herramientas. El paso número 4. Ya está. Ya te crea tu diagrama de Ishikawa. Si la quiero imprimir, ya la tengo acá. Imprimir en color. Vamos a retornar al menú principal. Retornar al problema. Retornar a las
a las causas, retornar a las subcausas. Así, entonces quiero regresar a las categorías, acá clic, entonces nuevamente me he equivocado, entonces tengo que detallar. Ya, entonces ya tengo otra aplicación. A ver, vamos a ver si ha cargado esto. Perfecto. Ya ingresamos a la página que me pide aquí suscribirme, ¿no? Entonces me pide mi cuenta de correo. Algunas herramientas, vamos a ir viendo. En la parte de arriba tengo algunas herramientas. ¿Por qué vamos a utilizar? Estos señores también se dedican a lo que es capacitación, tablas de control. Lo que le estaba comentando, la versión que había ingresado estaba en inglés, pero aquí está en español. Entonces vamos a la espina del pescado, el diagrama de la espina del pescado. Entonces está interesante esto porque tiene ahí infinidad de herramientas adicionales. Tablas de control, aquí hablamos de control de calidad. Perfecto. Entonces en algunos casos video de cómo se va haciendo la secuencia de pasos. Perfecto. Está ingresando aquí los datos. Selecciona el tipo de gráfico. En Excel se va a agregar y automáticamente ya se visualiza el gráfico de control de calidad. Y la parte que ha resaltado, justamente donde se producen fallas en el proceso. Gráficos por atributos, gráfico de variables, gráficos especiales de control, análisis de estabilidad, tienen otras plantillas de gráficos de control, etcétera. ¿Listo? Y aquí hay un archivito de cómo se utiliza también las tablas de gráficos de control. Vamos a otra vez, vamos al diagrama de la espina del pescado de la que estamos hablando. Perfecto, entonces te va a mostrar ahí la plantilla, muy similar a la anterior. Plantilla del diagrama de espina del pescado en Excel. ¿Cansado de intentar dibujar el diagrama de espina del pescado manualmente? Entonces aquí tienes que alimentar las causas principales y las subcausas. Y al final vamos a crear este diagrama muy parecido a la que les he mostrado. Y este es un ejemplito. Aquí, ¿qué me dice ahí? El problema y cuáles son las causas, procesos, materiales, desarrollo, personas, medidas, máquinas, y estas son las subcausas. Interesante este programa. Bueno, a ver qué nos faltaba. Vamos a ir viendo algo adicional que teníamos. Ya, entonces ese sería la aplicación del diagrama de pescado utilizando algún software. Hasta ahí, alguna duda, me la alcanza a mi cuenta de correo o directamente a Blackboard. Gracias por hoy día.